Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Desde ya la invitación antes de presentar a María Corina a que nos envíen sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales, acá en Twitter con @CalaCNN, ya muchos lo hicieron, y en Facebook también con la misma clave CalaCNN. Pero antes usted y yo vamos a reflexionar. La visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó un buen sabor de boca a los inversores y empresarios españoles interesados en invertir en condiciones de seguridad en Latinoamérica. Con un plan que definió como ambicioso, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, invitó a los principales empresarios españoles a invertir en un país que está en su mejor momento, que quiere dar el salto al desarrollo y tiene un marco jurídico estable que le ofrece a los inversores seguridad a sus capitales, tal como lo describió el propio Santos. Lo hizo durante la visita diplomática que tuvo lugar en España los días 11 y 12 de abril, en los que se reunió con importantes empresarios de ese país, y la principal estrategia de Juan Manuel Santos fue utilizar la seguridad jurídica que ofrece Colombia a las inversiones extranjeras. Por eso abordó, diríamos, un tema tenso, las relaciones con su homólogo venezolano Hugo Chávez. Santos fue bastante enfático en afirmar que el marco macroeconómico de Colombia tiene diferencias con el de Venezuela frente a las políticas de expropiación de Chávez en Venezuela, que han afectado a importantes empresas españolas como la filial del Banco Santander y las amenazas al BBVA. Santos asegura que Colombia es un país predecible, con reglas jurídicas claras que no pondrán en peligro las inversiones extranjeras. Tenemos diferencias con Venezuela, dijo, por ejemplo, en la concepción de lo que significa la inversión privada y extranjera para el desarrollo de nuestros países. Santos, sin embargo, se ha referido en el pasado a Hugo Chávez, y yo creo que todos lo recordamos porque no es un pasado lejano, como su nuevo mejor amigo, con quien se ha reunido ya 3 veces en los 8 meses que lleva al frente del Estado colombiano. ¿Se puede ser el mejor amigo de alguien con quien reconoces tener estas diferencias? ¿Qué está queriendo decir Juan Manuel Santos a los empresarios españoles cuando dice, vengan a Colombia, que aquí sí hay seguridad jurídica? Y con estas interrogantes en mente, damos la bienvenida a nuestra invitada por toda esta hora, María Corina Machado. Muchísimas gracias. Placer. Qué apretón de manos. Es muy fuerte, me gusta eso, María Corina. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada, muy agradecida con esta oportunidad. Nosotros también agradecidos con que parte de estos eventos que ha realizado por los últimos días en Estados Unidos incluyan esta entrevista exclusiva en Cala con CNN en español. Antes de hablar de muchos otros temas, ¿cuál es tu opinión sobre, digamos, estas declaraciones de Juan Manuel Santos, con quien nosotros teníamos la impresión de que obviamente ha habido un acercamiento después del gobierno de Uribe, el gobierno de Santos con el gobierno de Chávez, pero que ahora utilice las diferencias de seguridad jurídica para traer inversiones a Colombia y ponga, como digo yo, un poquito del dedo en la llaga con la seguridad jurídica en Venezuela? ¿Qué piensas tú? La verdadera amistad en la que yo creo y la que debemos fomentar es en la de los pueblos. No puede haber un Estado, una nación en América Latina donde exista progreso y prosperidad, rodeada de vecinos donde exista destrucción, violencia y empobrecimiento. Y la realidad es que Venezuela, en estos últimos 12 años, no solamente ha visto destruir su institucionalidad, sino la pobreza, la confrontación, la violencia se está acentuando cada día más. Pero en cuanto a términos de seguridad jurídica, ¿qué es lo que falta en Venezuela? O sea, ¿por qué un inversor extranjero en este momento, desde tu punto de vista, incluso dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela, por qué un inversor tendría realmente un alto riesgo de ir a invertir en tu país? En Venezuela no tienen confianza ni los inversionistas extranjeros ni los venezolanos, porque hay un régimen que viola de manera sistemática la Constitución y las leyes. Una Constitución que es democrática, que establece el respeto al Estado de Derecho, a la propiedad privada, a la libertad de expresión, pero que de manera constante se ve atropellada. Por darte un ejemplo, en Venezuela más de 3,5 millones de hectáreas productivas han sido arrebatadas a propietarios, grandes, medianos y pequeños, sin ningún tipo de pago por parte del Estado. En Venezuela habían más de 14.000 empresas. ¿Pero no son tierras ociosas que se han puesto a producir? Las mejores tierras, las más productivas. Y esto es consistente y ha sido intencional. Y por eso es que es tan importante entender lo que pasa en Venezuela. Venezuela, los venezolanos estamos escogiendo entre 2 modelos. Un modelo que yo he llamado de sumisión,
que quiere una sociedad de rodillas, donde el Estado toma todos los espacios, no solamente de la economía privada, pero también las universidades, los sindicatos, los gremios, los partidos, las organizaciones de la sociedad civil. Va reduciendo todo espacio de libertad para poder permanecer indefinidamente en el poder. ¿Qué ha ido haciendo? Le ha dado una apariencia de legalidad y de legitimidad. De legalidad cambiando la Constitución y las leyes, y de legitimidad recurriendo a 19 elecciones en 12 años. 19 elecciones. Elecciones que son cada vez menos libres, limpias y justas, y donde priva el ventajismo y la intimidación a millones de empleados públicos y venezolanos beneficiarios de programas sociales que se sienten perseguidos y observados por un Estado que tiene cada vez más poder. Tú hablas de dos modelos en Venezuela. Y yo estaba asociando, por ejemplo, que tú mencionas un modelo que es el comunismo a la cubana, y el otro sería el modelo de superación para Venezuela. ¿Qué cosa es el comunismo a la cubana desde tu punto de vista? Lo que ha promovido en Venezuela es, en primer lugar, una violencia terrible. En estos 12 años han asesinado más de 150.000 venezolanos, más de 1,5 millones de personas heridas con armas de fuego. Eso es 1 de cada 16 habitantes. A mí me decía un amigo que es defensor de derechos humanos hace unos días, María Corina, en las zonas más pobres de Caracas es más probable que un padre entierre a su hijo a que un hijo entierre a su padre. La criminalización de la pobreza, por una parte. En segundo lugar, la confrontación y la división. Promover la lucha, no solamente entre clases sociales, pero entre productores y consumidores, entre inquilinos y propietarios. Es decir, ir fragmentando y enfrentando la sociedad para tener más poder desde el Estado. Y, por supuesto, la erradicación de la iniciativa, de la propiedad, incluso de la libertad de expresión, porque estos regímenes que tratan de crear una fachada democrática para poder participar en foros y tratados internacionales, tienen un manejo muy particular de la libertad de expresión. Necesitan crear la ilusión de que hay libertad de expresión. Quieren medios que se autocensuren, desacreditarlos, aterrorizarlos, pero no silenciarlos. Necesitan cierta comunicación para poder decir que toleran el pensamiento crítico, cuando en el fondo persiguen periodistas, te imponen cadenas y por supuesto te cierran y te arrebatan medios de comunicación. No es la opinión, por ejemplo, de Maripili Hernández, a quien tuvimos también en este programa como invitada, y de otros periodistas, digamos, también venezolanos, que dicen que sí hay total libertad de expresión, porque en Venezuela, tanto en periódicos como en estaciones de radio, como en estaciones de televisión, la gente puede hablar y puede decir lo que piense sobre el gobierno y sobre el presidente Chávez, y que hay un flujo de insultos a veces abierto en los medios de comunicación. Entonces, ¿eso es o no es libertad de expresión? Yo te pregunto, ¿libertad de expresión es poder dar una opinión por algún medio o poder hacerlo sin el terror de que te va a salir costoso si no es políticamente correcto? Libertad de expresión es poder decir respetuosamente cómo disientes de quien ostenta el poder sin saber que vas a ser perseguido, estigmatizado por lo que acabas de hacer. Pregúntale a los decenas, a las centenas de periodistas en nuestro país que tienen denuncias abiertas al nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a los tribunales locales, lo que se siente ejercer el periodismo en Venezuela. Pregúntale a los miles de personas que han protestado en el país exigiendo sus derechos y que ahora hay más de 2.500 procesados. Personas de todos los sectores, gente muy humilde, gente que en algún momento incluso fue muy cercano, o que todavía lo es, al presidente, pero se han dado cuenta que quien eleva la voz para defender un derecho contrario a la política, a la misión del presidente Chávez en Venezuela, está sujeto a pagar un alto precio.